Señoras y señores, soy Jesse Y yo, Duplantis. Katy Duplantis. Gracias por sintonizar Charla en Sala de Juntas. Hemos tenido un tiempo maravilloso alrededor del trono de Dios. Sí, Todos estos años predicando este glorioso evangelio. Acabamos de pasar por todas las elecciones políticas y supongo que eso es algo agradable. Algunas personas están decepcionadas, otras emocionadas, pero no importa. Como cristianos oramos por cada líder, los que nos agradan y los que no nos sí, agradan. es cierto. Es un hecho, señoras y señores. Y siempre digo esto, sí, Israel pasaba por tiempos difíciles por tener un rey malo. Pero cuando Israel tenía un buen rey, Israel era bendecido porque creían en la palabra del Señor Jesucristo. Sí, el liderazgo. El liderazgo correcto es importante. ¿Y qué hace que el liderazgo sea poderoso? Quiero hablar de eso hoy, del De poder. acuerdo. El poder se puede convertir en algo muy embriagador. Debes ser superior a él para no ser dominado por él. Pero sin poder en tu vida, no vas a poder hacer muchas cosas. Muchas personas vivimos en una zona de huracanes y la mayoría temen perder su poder, porque se vuelve casi insoportable no tener electricidad, está oscuro, está sudando y muchas Estamos otras cosas. acostumbrados a eso. Sí, estás Hace años no acostumbrada a ese teníamos poder. eso, no era tan importante, No, pero es hoy cierto. Pero hoy es algo totalmente diferente. Así que quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2. Un pasaje muy familiar sobre el apóstol Pablo. Lo que me gusta de Pablo es que él te cuenta sus éxitos, te cuenta sus fracasos, te cuenta sus debilidades. No le molesta. Este hombre simplemente creyó lo que Dios dijo. Y Dios lo llevó a la mayor parte del mundo de ese entonces. Y escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Qué bendición de Dios fue eso. Pero quiero leer 1 Corintios 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, este hombre era brillante porque estudió los pies de Gamaliel, quien era el más grande maestro de ese entonces. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Conoces el testimonio de Dios? ¿Alguna vez has pensado en cuál es el testimonio de Dios? Piensa en eso por un momento. Porque Dios tiene un testimonio como tú también lo tienes. Porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. La mayoría de los hombres tratan de impresionarte con ciertas cosas, pero no Pablo. Él dijo, decidí solo dejarles saber acerca de Jesucristo y a este crucificado. Me agrada eso. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Eso es honestidad. Muchas personas, la mayoría de los predicadores o líderes no lo dirían. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Pero escucha, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usas la palabra poder de Dios, la gente piensa en milagros y sanidades. Y eso es cierto en cierto sentido. Pero ser una persona demostrativa en su poder es cómo te comportas, cómo pueden leerte y cuánto crees en el poder de Dios en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pensamos en sanidades y milagros y me agrada, no me malinterpreten, creo en eso, pero es maravilloso cuando ves a una persona que tiene confianza en Dios y confianza en sí misma. Ahora, piensa en eso por un momento. Y eso es lo que hace a un líder un líder. No tiene que decir una palabra, puede caminar hacia ti, pero si tiene poder en su liderazgo, lo ves antes de que llegue frente a ti. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo te leen las personas? ¿Qué dicen sobre tu cristianismo? ¿Es débil? ¿Es tembloroso? ¿O te mantienes firme en la palabra de Dios? ¿O es crítico en vez de ser amoroso? Piensa en eso. La Biblia dice que lo más grande es el amor. ¿No es asombroso? Para mí, me doy cuenta de que las personas me observan todo el tiempo, porque estoy en televisión en todo el mundo, así como en muchas de las redes sociales. Y tengo que presentar una imagen de Cristo en mí, la esperanza de gloria, que no importa lo que estés pasando, la muerte de un familiar, perder tu casa, este poder que está en mí, que está en ti, debería ser lo más importante en todo lo que crees. La gente te da esperanza sin decir una sola palabra. ¿Qué piensas de eso, Katy? Me encanta. Y me encanta el hecho de que tenemos este testimonio de Pablo, el Amén. apóstol, y las cosas que escribió. Me encanta que él diga, su fe no debe estar en la sabiduría de los hombres. Aunque él fue uno de Es los más cierto, sabios de su lo fue. tiempo, tenía una gran riqueza de entendimiento sobre el Antiguo Testamento. Pero cuando encontró a Jesús, la Biblia nos dice de cómo estaba en el camino a Damasco. Estaba en ese camino y encontró a Cristo.
Estaba en la encrucijada de su vida. Así es. Encontró a Jesús, encontró el poder de Dios y eso transformó totalmente su vida. Eso afectó cada fibra de su ser y nunca fue el mismo. Su pasión era dejarle saber a todos acerca de Dios para que pudieran reconocer el poder. Cuando decías que la gente piensa en las sanidades, Está y los bien. milagros, pero el poder de Dios para salvar un alma, Dios mío, para cambiar una vida, Amén. para tomar a alguien que iba en una dirección y hacer que cambien de dirección. Él era un perseguidor durante todo ese tiempo de la iglesia, de lo Así que es. llamaban el camino. Y cuando encontró a Jesús, se convirtió en un promotor, plantó iglesias, Amén. persiguió a Dios y su vida nunca fue la misma. Y de hecho, nuestras vidas No no son son las iguales. mismas por su testimonio, Así pero es. él fue el testigo del poder de Dios. Jesucristo mismo, en carne, lo encontró en ese camino y nunca fue el mismo. Eso debería pasarnos cuando encontramos, y eso me pasó a mí. Amén. Cuando encontré a Jesús, mi vida nunca fue la misma y estoy en una búsqueda para seguir persiguiéndolo, para ser más como Él y para hacer todo lo que Él me llamó a hacer. Lo que me encanta del poder del apóstol Pablo es que cuando estaba enfrentando la muerte, y enfrentó muerte todo el tiempo, es que no era débil. No, Él dijo que fue a ellos cuando estaba débil y tembloroso, porque quería que la gente, él decía que no pensaba que lo era, trataba de hacer todo lo posible para que lo vieran, pero les estaba dejando saber que sin Dios en su vida, todo ese poder que tenía cuando no era salvo, lo único que hacía era matar y herir, pero esto ahora era algo totalmente diferente. Y piensen en este hombre, iban a cortarle la cabeza y estaba escribiendo cartas de ánimo a su discípulo Timoteo. Cuando estaba en lo profundo, de día y de noche. ¿Has estado flotando de día y de noche? Todo destruido a tu alrededor. Sostienes un pedazo de madera. Él dijo, por lo tanto, hermanos, tengan buen ánimo. sí, Es decir, escuchen, luego llega a la playa. Y en lugar de ser perezoso y querer que todos, no lo digo como crítica, le sirvieran, como a veces hay personas que dicen, solo quiero un tipo de agua. Cuando vienen a predicar, quiero esto, quiero aquello. Él no hizo eso, y no digo que esté mal, no me malinterpreten. Me refiero a que no quería viajar en una limusina o, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que Pablo hizo fue llegar a la playa, se levantó y recogió madera para hacer fuego. Eso es poder, Sí. ¿comprendes? Y de repente la serpiente sale y lo muerde. Pensaban que pasó por todo un infierno y después la serpiente lo mordió y pensaban, va a hincharse y morirá. Y solo sacudió la serpiente en el fuego y siguió adelante. Eso es poder. sí. ¿Entienden? Es decir, todos lo estaban mirando. Es en lo que quiero enfocarme en este programa, que todos te están mirando. ¿Y qué tan fuerte líder en Cristo eres? No estoy hablando de si eres un predicador. Estoy hablando de ser cristiano. La gente ve el amor de Dios, el gozo del Señor, los 9 dones, los 9 frutos, la plenitud de la divinidad corporal, o ven un cristiano divisivo, siempre criticando a alguien en la iglesia, siempre enojado por esto, siempre buscando otro lugar para ir u otro lugar para hacer aquello. No les agrada el pastor, todo ese tipo de cosas donde desperdicias tu vida cristiana en tonterías y locuras cuando deberías permanecer firme, habiendo hecho todo para estar firme. ¿Comprenden? Cuando entiendes eso, incluso los funcionarios del gobierno, este hombre dijo, este hombre es algo, ¿entiendes? Él es un hombre pestilente, es una enfermedad cristiana. Va por ahí infectando a la gente con el poder de Cristo. ¿Por qué? Es lo que él creía del Dios al que servía y las cosas que hacía. Estoy seguro que cuando escribía todas esas cartas, nunca pensó que se convertirían en un canon sagrado. Cuando fui al cielo en 1988 fue algo maravilloso en mi vida. Pude sentarme con el apóstol Pablo. Algunos no lo creen, no me importa si lo creen o no. No quiero ser grosero, es la verdad. Y no olvido lo que dijo. ¿Qué están diciendo acerca de mi evangelio? Y yo le dije, escucha, predico todo lo que dices. Podrías demandarme por derechos de autor. Y les diré algo, él simplemente se rió. Y le pregunté, ¿cuál fue la mayor cosa que experimentaste cuando llegaste a aquí, en la eternidad? Él dijo, lo que realmente me impactó más que cualquier otra cosa fue que nunca me di cuenta de que mis palabras se convertirían en las palabras de Dios, que mis cartas a las iglesias que Dios me había llamado a establecer, haría de ellas la Biblia, que se convertirían en sus palabras. Dijo, es el mayor honor
que jamás se me haya concedido, ¿entienden? Porque él no era arrogante en sí mismo. Lo que él era es que era como un bulldozer, pasaba por encima de todo, era un tanque, es decir, pasaba por encima de todo porque no le importaba que lo mataran. Y la mayoría de los discípulos eran así. A Pedro, un ángel tuvo que despertarlo para que saliera de la cárcel porque lo iban a matar al día siguiente. Es de lo que estoy hablando. Y mucha gente se enoja conmigo. Piensan que soy arrogante y prepotente, pero no. Tengo confianza y seguridad. Sé en quién he creído. No quiero creer. Sé en quién he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado. Pero yo tengo que hacer el compromiso con Él. ¿Entiendes? Es mi lema de 2024. Dale a Dios un trabajo. Tengo que comprometerme, ¿entiendes? Y se cumple de todas las maneras y formas posibles. Y bueno, nunca olvidaré a la esposa de Oral Roberts. Fue una gran bendición. Estaba en la junta de predicadores de su universidad y Oral Roberts solía llamarme todo el tiempo. Pero su esposa era maestra de primaria o de secundaria. Maestra de inglés, según recuerdo. Maestra Es lo que de escuché. inglés. Y nunca olvidaré lo que me dijo. Jesse, escribes y he leído tus libros, escribes maravilloso, pero usas muchas dobles negaciones cuando hablas. Y yo dije algo un poco tonto. Dije, bueno, sabes, es mi dialecto cajún. Ella dijo, es una tontería. Me dijo que eso era una excusa. Necesitas hablar correctamente. El otro día, Katy me dejó en evidencia. Dijo que usé dobles negaciones otra vez. Nunca supe realmente qué era una doble negación. ¿Qué es una doble negación? Bueno, Katy, explícale a la gente qué es una doble negación. te lo he explicado, pero no ha echado raíces. Tal vez no soy la mejor explicando, pero lo reconozco cuando lo escucho porque dices no 2 veces en una oración y eso cancela el primer no, o lo que sea. Eso sigue siendo un poco confuso Sí. con el primer no, el segundo no. ¿Y Lo qué hay del negativo, tercer no? lo negativo. Como sea. Búscalo. Búscalo, es todo lo que puedo decirte. ¿Qué piensa la gente de ti? Sabes, me ¿Eres la gusta persona cómo más fuerte recibiste del la vecindario? corrección de la señorita Evelyn, pero no te gusta cuando yo te corrijo. No, porque la mayoría de las veces estás equivocada, pero como sea, no, Necesitas solo tener estoy un bromeando. espíritu enseñable. Tengo un No espíritu le molesta que enseñable. lo corrijan los demás, excepto yo a veces. Eso no Pero es creo que sí cierto. escuchas. Solo Sí no quieres escucho. admitirlo. Sí escucho, lo hago, pero no me importa que me corrijan. ¿En serio? Katy está constantemente corrigiéndome. Katy es como un mono en el zoológico, siempre me está mirando, regañándome por algo. Tengo algo en la camisa, tengo aquello. Son cosas más locas. Solo déjame en paz, ¿quieres? Necesitas ayuda. ¿Necesito ayuda? Aleluya. ¿Qué Hago lo ayuda mejor. necesito? Bueno, solo quiero que te veas bien. Si tienes comida en la camisa, te lo diré. Sí. Te diré que no quiero hablar de eso. No quiero criticarte. ¿Qué? Tenemos esto en video. Tengo que guardarlo muy bien en los archivos. No quiero ser conocida, no quiero que alguien me lea como criticona. Solo quiero ayudarte. Sé que a Sí. veces no quieres mi ayuda, pero la necesitas. ¿La necesito? Pensé que si la necesitaba me la darías, así de simple. Pero yo también necesito Todos ayuda. la Nos ayudamos necesitamos. mutuamente. Sí, solo Sí. estamos bromeando aquí en el programa. Disfrutamos la vida. Pero Katy y yo, al frente de todo lo que hacemos, Cristo en nosotros debe ser visto. Así En es. todo. Ahora, y creo que cuando la gente ve a Cristo en ti, para mí esa es la definición de éxito. Todo lo demás es pan comido. Tengo una casa hermosa, pero ¿y si Jesús tarda? Va a envejecer. He tenido que pintarla, hacerle muchas cosas. Constantemente se está deteriorando. Pero Cristo en ti nunca debe decaer. Debe seguir avanzando, creciendo, Así creciendo es. hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Estuvimos en un almuerzo de ministros, como un almuerzo de acción, de Sí. gracias. Y había grandes amigos, nos conectamos con ellos y uno de ellos se acercó a la mesa y mencionó algo que pensé que era muy poderoso porque te hizo una pregunta. Pero creo que se relaciona porque Pablo estaba tan... ¿Qué dijo? Lo Estoy diré, tratando lo de diré. recordar. Voy a hacer Bien. esta historia corta. Y te entiendo, te entiendo. Pero Pablo estaba tan impactado por su encuentro con Jesús que entendió el poder de Dios y por eso podía caminar en otro nivel de fe. Y cuando caminas en ese nivel de fe, entonces puedes escuchar a Dios y no lo dudas. Caminas hacia ello y lo declaras. Este pastor que ha estado en ministerio por años, hace años fuimos a su iglesia cuando estaba en un pequeño pueblo en el sur de Luisiana.
Y recuerdo que mencionó que te hizo una pregunta sobre cómo te mueves en los dones de la palabra de Sí, conocimiento. sí. ¿Lo recuerdas? Yo estaba escuchando cuando estaban Estaba hablando. escuchando. No tengo Bueno, fue oportunidad, interesante y hermanos. pensé que era algo Está bien, significativo. diles lo que di. Él decía, recuerdo cuando te pregunté cómo operas en palabras de conocimiento de esa manera, porque eso sucedió cuando predicaste en su iglesia y tú simplemente dijiste, creo que dijiste, simplemente no lo dudo, Sí, o él ¿qué dijiste? preguntó, ¿cómo sabes que no te Eso equivocarás? era. ¿Cómo Él lo sabes? dijo, ¿cómo lo sabes? Bueno, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Dije, ¿cuándo creeremos la palabra de Dios? Muchas personas dicen, sí, pero porque cuando hablas no hablas por ti mismo. El Espíritu Santo habla a través de ti y te usa como su instrumento. Y Dios me ha hablado. Y le dije esto como un ejemplo. Porque hay algo que debes entender en la iglesia. Si das una palabra de conocimiento y la persona a quien se la das dice que no es verdad, todos en la iglesia pueden decir, vaya, se equivocó. Pero no olvido cuando el Señor me dijo que le dijera algo a una mujer y ella dijo que no era cierto. Y le grité, estás mintiendo. Y los ojos de todos se abrieron así de grandes. Dije, estás mintiendo, no a mí, sino al Espíritu Santo. Y cayó de rodillas y pidió perdón a Dios ahí mismo. Y todos dijeron, qué bueno que el hermano Jesse no se equivocó. No se trata de equivocarme. Esto es Dios en control. ¿Entiendes? Ahora, ¿se necesitó poder para decirlo? Sí. Pero no era mi poder. Era el poder de Cristo en mí. Es lo que Pablo dijo. Era una demostración de Así poder. es. Para que tu fe no esté basada en la sabiduría de los Y hombres, cuando sino en el escuchas a poder de Dios no puedes Dios. Sí. ser indeciso, tienes que ser firme en lo que crees, en lo que sabes y declararlo. Eso fue lo que pasó cuando Pablo estaba en ese barco del Así que es, en el hablábamos. libro Él de dijo, Hechos. por tanto, señores, les animo a que tengan buen ánimo. Quiero leer ese versículo Sí, puedes porque leerlo. Es es, maravilloso tener buen ánimo cuando las olas están cubriendo el barco y parece que se va a hundir. Piensa en la situación mientras lo lees. ¿En qué clase de problema estaba él? ¿Mal tiempo? ¿Todo saliendo mal? Sigue, Katy. no solo eso, sino que él escuchó a Dios. Sí. Lo declaró con fe y con tal convicción, con una fuerza de fe tan grande, que convenció a la gente en ese barco de escucharlo Así es. y hacer algo que no parecía lógico. Esto está en Hechos capítulo 27, versículo 22. Dice, hablando a la gente en el barco, pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. No quisiera oír que el barco se va a hundir. Sí, y ellos seguían escuchando, pero luego dice, porque esta noche estuvo conmigo Aleluya. un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Eso es poder. Eso es Yo poder, yo lo confío en creo. Dios. Yo Cualquiera, confío en sí, Dios que será así como me ha cualquiera dicho. puede creer en Dios y hablar de fe cuando todo va bien. Pero cuando estás en medio de un huracán, el barco se está partiendo y les dices a todos, tened buen ánimo. Vamos a perder el barco. Y todos dicen, ¿qué? Vamos a perder el barco, pero si se quedan conmigo, porque se presentó junto a mí. ¿Cuántas veces? Nunca he estado en situaciones. He estado en Él huracanes, estaba en en esa barcos. tormenta y fue una tormenta de 14 días. Podría Así haber es. sido como un huracán, Sí, solo eran sacudidos pero de lo un lado a llaman, otro. ¿qué palabra usan en la versión Reina Valera? Es una tormenta, exactamente como un Una huracán. tormenta severa. Y lo que quiero decir es que pensar en eso, el poder de este hombre estaba irradiando de él, fluyendo de él en medio de todo lo que alguien pudiera imaginar. Es decir, él predicaba y la gente se enojaba tanto que querían matarlo y tuvieron que bajarlo en una canasta para que no lo mataran. Este hombre no era popular, No. pero los que lo conocían lo amaban. Y me ha pasado, alguien me dijo el otro día, hermano Jesse, la gente te ama como nunca he visto, pero también hay gente que te odia. Y dije, supongo que soy como Trump en el cristianismo, o te aman o te odian, ¿entiendes? Y yo no he hecho nada para que me odien. No lo digo con orgullo, no lo he hecho, pero es debido a la prosperidad que demuestro, el poder en mi vida espiritual, física y financieramente. Sabes, he estado rechazando últimamente, en los últimos años, que las personas me llamen general.
Para mí, cuando te llaman general, significa que estás viejo. No ves muchos generales jóvenes, muy pocos, Bueno, ¿cierto? no eres joven, lo sabes. Sí, bueno, sí, como sea. Pero ahora, y el Y eso está Señor bien. dice que deje de resistirme. Así es. Y yo trato de ser humilde, pero no es humildad cuando Él dice que eres lo que eres. Nunca lo olvidaré, me invitaron a predicar en Fort Polk, Luisiana. Esto fue hace unos 40 años. Tuve que firmar un contrato con el ejército de los Estados Unidos y había un general de 4 estrellas ahí. Ese hombre nunca abría una puerta. Mientras caminaba, había dos delante de él y dos detrás. Ellos abrían las puertas y él avanzaba. Cuando le decían a la gente que viniera, las personas no lo dudaban. Pero nunca lo he olvidado. Yo decía, el Señor es misericordioso. Pero entonces el Señor me dijo, quiero que aceptes lo que he puesto sobre ti. Eres general en mí. Y pensé, bueno, eso suena arrogante y presuntuoso. Y bueno, yo sé que Él me ha hecho un padre espiritual. Yo preferiría ser un hijo. ¿Comprenden? Porque un hijo solo tiene que sentarse a la mesa de su padre y comer. Si quiere algo, solo lo pide. No tiene que preocuparse por la renta. Su padre se encarga, su madre también, ¿entienden? Así que cuando entiendes eso, ahora lo acepto. Pero por mucho tiempo me resistí, hasta hace poco. Pero por mucho tiempo me resistí a eso. Y no era por tratar de ser humilde, sino porque pensé que debía cuidar mi salvación con temor y temblor como todos. Pero luego comprendí que lo que la gente ve en mí, y no lo digo con orgullo, es la fuerza y el poder que hay en mí como ministro del Evangelio. Y lo que ven no es a Jesse Duplantis, sino a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es lo que decía Pablo. No vine con excelencia de palabras, sino en debilidad y temor. Y entiendo lo que quiere decir. Vine en demostración de poder. Eso es la fe. Eso es la fe. No apoyarse en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría humana jamás podrá igualar ni la más pequeña medida de fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Somos personas que dicen, si lo veo, lo creo, pero aun cuando lo ven, muchos no lo creen. La fe descansa en el poder de Dios. Ahora, eso es hablar como un general. Nunca lo olvidaré, soy un historiador, me gusta leer libros. Y he leído de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower, George Patton, todos esos hombres que fueron generales de 5 estrellas. Eran maravillosos. Halsey, que era un almirante de 4 estrellas en la Marina. Es asombroso lo que tuvieron que hacer para luchar en esa guerra mundial. Pero ninguno de ellos dijo, no sabemos qué hacer. Cuando todo va mal, habiendo hecho todo, estén firmes. Le estoy hablando a algunos pastores. Tienen que levantarse y asumir su oficio, porque Dios los ha elegido para hacerlo. Así que, entonces, vístanse con sus insignias y estrellas con orgullo, no para mirar a los demás por encima del hombro. No son mejores que nadie, pero tienen ese oficio, esa autoridad dada por Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Tanto así, que el mayor general en la sala era Pedro. Él caminó con Jesús, pero Pedro cometió un error y como Pablo era un general, lo confrontó públicamente, no para criticarlo, sino porque Pablo sabía que lo que Pedro estaba haciendo traería problemas años más tarde. ¿Entiendes? Pero Pedro quería acercarse a los judíos y Pablo dijo, sabes que eso no está bien. Y me encanta que en las epístolas de Pedro él dice, Pablo es difícil de entender porque no titubea. Pero también dice, escúchenlo, porque lo que dice es verdad. Así que les diré esto, nadie es perfecto y nunca lo será, pero ese no es el punto. Algunos generales han cometido errores, pero quiero decirles algo. Si eres un general, cuando cometes un error, no solo te lastimas, sino que afectas Así a es, sí. otros y tienes que ser consciente de eso. Es lo que Pablo decía, que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Volveré al primer punto, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Si estuviera aquí, en forma humana, diría, envié a mi hijo. Me tomé y me revestí de carne para que ustedes fueran hechos justicia de Dios. El diablo no. Ese es el testimonio de Dios. El diablo no pudo entender cómo podía entrar en la tierra porque sabía que mi padre no podía mirar el pecado. Por eso me dio la espalda. Y el Espíritu Santo es tan santo que no se le puede blasfemar, porque no hay remisión de pecados para eso. Pero lo que Dios hizo para cegar a Satanás fue decir, voy a enviarme, tomaré forma de carne y caminaré como un hombre, en lugar de caminar como Dios.
Y cuando tus enemigos hablan bien de ti, cuando tus enemigos dicen la verdad, dicen cosas de ti, sabes que es la verdad. Y se puede ver después de la crucifixión y la resurrección. Me encanta lo que dijo Satanás, si hubiéramos sabido. Me lo imagino así. Dios, si hubiéramos sabido, jamás lo habríamos crucificado. Firmaron su sentencia de muerte. ¿Entiendes lo que digo? Eso es una demostración de poder. Mira, eso es lo que dice la gente. Los judíos de esa época dijeron, te mataremos. Los italianos dijeron, te crucificaremos, te mataremos. Pero él se mantuvo firme en la demostración del poder de Dios. Dijo, si lo hacen, volveré en 3 días. Así es. No se iban a deshacer de él. Piénsalo por un momento. Saben, hay mucha gente que me persigue porque soy un hombre próspero. Nunca lo he negado. Nunca he tratado de ocultarlo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa demostración de bendición es para dar honra y gloria a Dios. Porque la oración del Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que debo vivir, y tú debes vivir. Te lo digo a ti, tú debes vivir, no solo Jesse, tú. Debes vivir como si estuvieras en el cielo, espiritualmente, físicamente y financieramente. ¿Qué pasa con los que murieron por Cristo? Algunas personas son elegidas para ser mártires. Hace años leí un libro llamado El libro de los mártires de Foxe o algo así, y la gente dice eso ya no sucede hoy. Sí sucede en África. Los musulmanes están matando cristianos y la gente entrega su vida por el Señor. Esa es la corona más alta que puedes obtener. Piensa en eso, incluso en esa terrible situación. Son elevados más allá de cualquier cosa en el cielo en términos de coronas. ¿Comprendes? Quería hablar sobre el poder. El poder es muy embriagador. Cuando estás embriagado, dices cosas tontas, te caes, a veces pareces un necio. Debes ser superior a él en lugar de ser dominado por él. ¿Entiendes eso? La gente teme al poder cuando dices, voy a mantenerme firme sin importar qué. George Patton decía esto y era duro. Pero tenía que ganar una guerra y estaba en la playa. Escucha, no estaba en la retaguardia, estaba al frente, las balas silbaban a su alrededor. Y simplemente decía, aquí solo hay 2 tipos de hombre que se quedarán. Los que están muertos y los que van a morir. Ahora avancen y tomen esa montaña. Tenemos que avanzar, y lo hizo. Lo llamaban sangre y agallas, ¿entiendes? Se equivocó en algunas cosas, sí, pero era un líder. De hecho, Hitler dijo que era el mejor general que tenía Estados Unidos. Piénsalo. ¿Sabes quién fue un gran general que es constantemente criticado? El general Robert E. Lee, uno de los generales más inteligentes y grandes que hemos tenido en nuestro ejército, pero luchó por el sur, porque vivía en Virginia. La mayoría de estos hombres tenían una conciencia de Dios. No creían en la esclavitud, no querían la esclavitud, pero cuando tienes a un montón de gente diciendo, si no tengo esclavos, voy a hundirme aquí, pues no deberías tener esclavos. Esa es una de las peores cosas de la historia, hacer a una persona esclava. ¿Comprendes? Y por supuesto, en ese tiempo, derriban sus estatuas, pero incluso el general Ulysses S. Grant sabía qué clase de hombre era Lee Grant. Ulysses S. Grant. De verdad. Y sin embargo, era alcohólico. Todos tenían problemas. La mayoría de los presidentes han tenido problemas y mujeres a su lado. Y eso está mal. No me malinterpretes. Ojalá no tuviéramos que decirlo. Ojalá no fuera así, pero lo fue y lo es. Y dirigieron naciones. Luego descubrí algo sobre Dios. Él usa a las personas aun si tienen debilidades en ciertas áreas, pero pone algo en algunos que los lleva del punto A al punto B. Diles cómo la gente podía reconocer a George Washington, nuestro primer presidente de los Estados Decía Unidos. que si había una habitación llena de gente, la manera en que lo reconocería sería porque él estaba arrodillado. De hecho, Sí. tenemos una foto Sí. de eso en nuestra oficina, en uno de los Él fue el pasillos. primer estadounidense antes de que existiera este país. Piénsalo bien, por eso es llamado el padre de nuestra nación. ¿No crees que era fuerte? ¿No crees que tenía poder? Pudo haber sido un rey. Se negó a hacerlo porque entendía la visión que Dios tenía para los Estados Unidos de América. No colonias independientes, sino los Estados Unidos de América. Así que decidió apartarse. Pudo haberse convertido en rey.
Para que este proceso llamado democracia existiera, la democracia navega en aguas turbias, lo sabemos. Pero es realmente triste cuando a alguien no se le da la oportunidad de hacer algo. Acabamos de tener nuestra elección y el presidente Trump ha sido reelegido. El presidente electo Trump acaba de ser reelegido y algunos gobernadores ya están tratando de pelear contra él y ni siquiera ha asumido el cargo. Eso es triste. ¿No podemos unirnos en la unidad de la fe? Eso no significa que él hará todo bien o que tú harás todo bien. Ambos podemos cometer errores. A veces las cosas no salen como uno lo cree. Y es cierto, pero al menos están haciendo algo. Tenemos que pensar en ese déficit. Tenemos que hacerlo. Recuerdo durante los días de huracanes, cuando era un niño aquí en Nueva Orleans, no existía algo como AFGE. No esperábamos que el gobierno viniera en caballos a arreglar nuestra casa y darnos dinero. No, al día siguiente ya estábamos afuera limpiando los patios. Si la casa se había inundado, lavábamos con cloro o limpiador. Y no lo olvido, fue durante el huracán Katrina. Había una pareja mayor. Un reportero se acercó a ellos y estaban en el patio limpiando la casa porque se había inundado. Y la esposa lo miró. Él debía tener como 80 años y ella al menos otros 80. Y dijo, si te vas de aquí, papi y yo vamos a poder continuar arreglando esta casa. Así fue como me criaron. Eso es lo que hacíamos. Nunca olvidaré que cuando evacuamos, no lo vas a creer, pero lo recuerdo como si escuchara a mi mamá hablando. Ella me miraba y me decía, esto fue en huracanes antes de Katrina. Ella decía, Jesse, Wayne, vayan a mirar debajo de las camas a ver si no hay serpientes. Porque hay que entender que los animales también se inundan, deben sobrevivir. Yo no quería mirar y ver una serpiente, pero las serpientes entraban a la casa y teníamos que arreglarlo. Pero no decíamos, bueno, llamemos a AFGE. No está mal, no estoy diciendo eso. Es maravilloso que tengamos un país que pueda ayudar a la gente. Pero el otro día escuché esto. ¿Evitarás una casa solo por tener un cartel de Trump en el Esa es patio? una postura muy, muy Somos terrible. estadounidenses. Debería darles ¿Entienden? ¿Y vergüenza. qué está pasando ahora? Solo porque ha sido elegido, las naciones están retrocediendo. Porque, y no lo estoy apoyando, no es necesario, él ya ha sido elegido. ¿El liderazgo hace muchas cosas equivocadas? Claro que sí. Yo también, todos lo hacemos, no es el problema. Pero cuando eres un general, tienes que defender lo que es correcto. Me gusta que era un general de 4 estrellas, Colin Powell. En el momento en que le preguntaron sobre la guerra del Golfo, dijo, estudiamos el ejército de Saddam Hussein y lo destruiremos. Él era el presidente del Estado Mayor Conjunto. Era el presidente del Estado Mayor Conjunto. Y sucedió. ¿Comprenden? Pero a la gente no le gusta la debilidad. No tengo nada en contra de Jimmy Carter. Tal vez sea el mejor expresidente que hemos tenido. Arreglaba las casas de la gente. Él estaba ahí con un martillo y un clavo. Pero él era débil. La debilidad en sus acciones, Irán y todos ellos no simplemente pasaron por encima. Pero cuando Reagan asumió, durante la inauguración, liberaron a los rehenes. Antes jamás no hablaba, nadie hablaba, pero una vez que el presidente electo Trump entró, esperen, ¿entienden lo que digo? Nadie quiere que la gente muera. No creo que Israel trate de matar a los palestinos. Creo que hay gente buena entre los palestinos, pero luego hay muchos malos. Muchas cosas malas en el mundo y el mal es un asesino. Así que quería terminar esto diciendo lo siguiente. Demuestren el poder de Dios en sus vidas. Y no se vayan a la izquierda ni a la derecha, solo caminen rectos y si tienen que mirar al diablo a los ojos y escupirle, solo díganle, la pelea que quieres es la que tendrás. Así que, si te han diagnosticado cáncer y quieres vivir, algunas personas no quieren vivir. Solo di, diablo, la pelea que quieres es la que tendrás. Y me lleva a este hombre llamado Dean Martin. Era conocido como Mr. Cool. Bueno, fumaba como un dragón. Eso lo alcanzó al final de su vida, enfermo de cáncer. ¿Saben qué dijo? No voy a recibir tratamiento. Murió el día de Navidad. Estaba listo para irse. Dijo, no necesito, no voy a tomar tratamiento, ni nada de esas cosas. No digo que lo hagan o no, pero él tomó su propia decisión de morir o vivir. Ese es mi punto.
Mantente firme en lo que crees y tus creencias se convertirán en una realidad viva. Espero que hayan disfrutado hoy. Y no tuvimos la oportunidad de leer algunos testimonios, Pero pero les diré... apreciamos todos sus Sí, así comentarios es. y los leemos. No siempre los Sí. leemos al aire como quisiéramos porque Así depende de es. cómo fluya el Espíritu Así es, Santo. sí. A veces cambiamos de tema a tema a tema. Me asombra, pero Es es bueno. maravilloso, ¿no? Pero esa es una demostración de poder. Eso no es estar en la sabiduría de los hombres, Así es. sino en el Sino poder en de el poder de Dios. ¿Entienden lo que digo? Socios, gracias. Sí. Olvidé eso. Quiero agradecerles por apoyar este ministerio. Su fiel apoyo financiero es vital para alcanzar a las personas y cambiar vidas un alma a la vez. Nada es pequeño ni demasiado grande. Tenemos proyectos grandes, tenemos proyectos pequeños, todo tipo de cosas, pero está pasando. La gente me pregunta, Jesse, ¿algún día te retirarás? No, Katy me tiene trabajando, Dios me tiene trabajando y me dicen, ve, y yo voy. Y quiero leer un Aleluya. testimonio, Muy bien, pero solo déjame uno. terminar rápido. Si te gustaría ser un socio, nos encantaría tenerte en nuestra familia de socios. Puedes ir a jdm.org si deseas donar, puedes usar PayPal si lo deseas, puedes enviar un mensaje de texto para hacer una donación única o recurrente, o puedes dar en la aplicación de JDM, es una gran bendición del Señor, o puedes enviar un cheque a la antigua usanza como yo lo hago muchas veces. Espero que lo hagas hoy. Espero que apoyes este ministerio, espero que te hayamos bendecido. No vamos a flaquear y no vamos a fallar. Algunos pensarán que es arrogancia. No, es un general hablando. En otras palabras, si voy a caer luchando. Pero te diré algo, no voy a caer. Y tú tampoco vas a caer. Tú tampoco. Lo dijo Jesús, sígueme. Pablo dijo, sígueme, como yo sigo a Cristo. Eso es ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Katy tiene un testimonio que Solo quiere leer. solo para cerrar con lo que estamos hablando. Don dice, buenos días desde Australia. He estado viendo desde Gloria a 1993. Dios. Muchas gracias por todo lo que has predicado. No habría sobrevivido sin tus enseñanzas. Brillas tanto como la luz en un mundo oscuro. Bueno, aprecio que lo digas, cariño. Gracias, Qué General bendición. Jesse. Y déjame decirte algo, no es divertido estar al frente Ella no de la dijo línea. eso, yo lo dije, Lo sé, General lo sé. Jesse. No es divertido estar al frente, te disparan todo el tiempo, pero está bien. Debes mantener el escudo de la Mantén fe el en escudo alto. de la fe en alto y sigue adelante. Cumples tu propósito y llegas a tu destino. Somos Jesse y Katy, los amamos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Adiós. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.